¿Cuál es el significado de encender la menorá en el trabajo? Con respecto al verso, cuando levantas las velas, interpreta Rashi, después de la elevación del corazón. Está escrito, cuando están encendidas, lo que implica el ascenso, que deben encenderse hasta que la llama se eleve por sí sola. Las 7 velas brillarán delante de la menorá, el candelabro. Hay muchas interpretaciones de el frente de la menorá. Literalmente significa que las 7 velas brillarán antes del frente de la lámpara. Entonces, ¿quién es el frente de la menorá? Deberíamos entender todo el asunto de la menorá en el trabajo. Está escrito, una vela es una mitzvah, precepto, y la Torá es luz. Esto significa que a través de la Torá encendemos la vela. Además, la vela del Señor es el alma del hombre. Vemos que en la corporalidad necesitamos encender una luz para que brille solo en un lugar de oscuridad. Como está escrito, como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. Esto significa que no hay luz sin un kli, una vasija, y un kli es una carencia y una necesidad. Esto significa que un kli no es algo vacío sin nada allí. Esto no se considera una carencia. Más bien un kli que es apto para recibir el relleno debe tener una carencia para el relleno. Es decir, todo lo que una persona quiere recibir es para disfrutar de recibirlo. De lo contrario, aunque puede recibir algo sin carencia, disfrutarlo depende de la medida del anhelo por lo que le falta. Así, el anhelo determina la medida del placer. Por lo tanto, para disfrutar de la luz, para que brille, una persona debe proporcionar una carencia y anhelo para la luz. Esto no se puede lograr sin una necesidad. Para proporcionar una necesidad, la única forma es pensar en el propósito de la creación. Es decir, ¿por qué el Creador creó criaturas y qué deben hacer las criaturas para satisfacer la voluntad del Creador? En otras palabras, una vez que una persona cree en el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, cuando una persona calcula y quiere ver cuánto deleite y placer siente todo el día, por lo cual debería agradecer al Creador por recibir de Él solo deleite y placer para que pueda decir, bendito es Él quien dijo que exista el mundo, ya que Él disfruta tanto del mundo. En ese momento comienza a ver que todos sus días son pocos y malos. A veces su vida no tiene sentido. Y en lugar de decir, bendito es Él quien dijo que exista el mundo, una persona dice, mejor no creado que creado. Cuando una persona cree en el propósito de la creación, que es hacer el bien, comienza a contemplar la razón por la que no ve el deleite y el placer revelados a todos. Cuando quiere saber la razón de la ocultación que se esconde en el deleite y el placer, también debe creer en los sabios que dijeron que había una corrección en el propósito de la creación. Es decir, para que el propósito de la creación sea completo, sin vergüenza, se sabe que por naturaleza cada rama quiere parecerse a su raíz. Por lo tanto, como el Creador da, del mismo modo, cuando una persona debe recibir para sí misma,
siente desagrado. Para corregir esto estuvo el tzimtzum, la restricción y ocultamiento para dar lugar a la elección. Es decir, a través del oculto hay espacio para el trabajo. Si una persona quiere trabajar para otorgar, en otras palabras, hay espacio para el trabajo, para que después de su trabajo pueda recibir para otorgar, lo que se llama equivalencia de forma. Por el contrario, si el deleite y el placer, vestidos en la Torá y las mitzvot, los preceptos, se revelaran, como está escrito en el Zohar, hay 613 consejos durante el período de ocultamiento, donde al observar la Torá y las mitzvot como consejos, nosotros luego somos recompensados con 613 depósitos. Está escrito en el Sulam, comentario sobre el Zohar, que significa que luego, después de completar el proceso de 613 consejos, somos recompensados con 613 depósitos, que son 613 luces depositadas en las 613 mitzvot. Estos se llaman nombres sagrados, que son detalles que revelan el nombre general del Creador, que se llama el bien que hace el bien. En palabras del Zohar, esto se llama la Torah y el Creador e Israel son uno. En consecuencia, podemos entender el trabajo del hombre, lo que significa lo que el hombre debe hacer para llevar a cabo el propósito de la creación del Creador, para que las criaturas reciban deleite y placer, y para que el tzimtzum y la ocultación se vayan. Solo hay una cosa, y se llama devekut, adhesión, equivalencia de forma. Esta es toda la corrección que los tres creados deberían hacer, ya que todo el mal que hay en nosotros nos impide recibir el placer y el deleite debido a la disparidad llamada separación. Esto es lo que debemos corregir y luego todo encajará. Sin embargo, dado que la naturaleza con la que nacemos es un deseo de recibir para nosotros mismos y no otorgar, cuando una persona quiere caminar en el camino del trabajo para lograr la verdad, lo que significa que una persona quiere adquirir un deseo de otorgar satisfacción al Creador y no para su propio bien, el cuerpo comienza a resistir con todas sus fuerzas. Una persona le dice a su cuerpo: sepa que al desear existir en el mundo por tu propio bien, sin preocuparse por nada más en el mundo, donde tu única preocupación en todo lo que haces escanará el deseo de recibir al realizar actos de otorgamiento y sin siquiera querer pensar en el beneficio del Creador. Con esto obstruyes el propósito de la creación, que es que el Creador quiere dar placer y placer a los seres creados. Tú eres la obstrucción y no puedo revocar tu razón, pero creo en las palabras de nuestros sabios, quienes dijeron que el Creador dijo: he creado la inclinación al mal y he creado la Torah como condimento. Por lo tanto, quiero observar la Torah y mitzvot, mediante las cuales podré revocarte por completo. Quiero observar lo que dijeron nuestros sabios. La Torah existe solo el bien que se mata por ella. Por lo tanto, quiero matarte con la segulad, la virtud o el remedio, llamada Torah. Por lo tanto, le dice al cuerpo: déjame solo con tus puntos de vista, ya que quiero aprender la Torah
para que pueda matarte. Naturalmente, en ese momento, el cuerpo resiste con todas sus fuerzas y sigue el verso. El que viene a matarte, mátalo primero. Por esa razón, la inclinación al mal ejerce con todo su poder para impedir que observe la Torah y las mitzvot con este objetivo, o bien interfiere con sus acciones o lo interrumpe a través de preguntas y pensamientos extraños que le trae cada vez para interrumpir su trabajo sagrado. Como resultado, aquellos que quieren ir por el camino de la verdad y llegar a anular el deseo de realizar para sí mismos y hacer todo por el Creador, tienen ascensos y descensos. Esto no es así con las personas que observan la Torah y Mitzvot para recibir recompensa. No tienen tales descensos porque no van contra la naturaleza, es decir, contra la inclinación al mal. Sin embargo, del Lishma, no en su nombre, llegamos al Lishma, el nombre de la Torah. A veces estas personas también experimentan descensos. Pero para las personas que quieren anular la inclinación al mal, y es por eso por lo que participan en la Torah y las mitzvot, esta es una batalla diaria. Es decir, a veces una persona recibe ayuda de arriba, como está escrito, el que viene a purificarse es ayudado, y piensa que ahora está encima, lo que significa que ahora avanzará y ascenderá por los peldaños de la Kedushá, la santidad. Pero de repente se cae de nuevo. Ese es el proceso de la guerra contra la inclinación al mal, hasta que llega a un estado donde es recompensado con una fe permanente que se llama recompensado con abrir los ojos en la Torah. Está escrito al respecto en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Toda persona puede trabajar en la Torah hasta que encuentre el logro de su providencia abierta. Cuando uno alcanza la providencia abierta, el amor se extiende a él por sí mismo a través de los canales naturales. Y uno que no cree que puede lograr esto a través de sus esfuerzos, esto debe ser debido a la incredulidad en las palabras de nuestros sabios. Trabajé y encontré. En cambio, se imagina que el trabajo no es suficiente para todas las personas. En consecuencia, debemos interpretar el significado de la menorá en el trabajo, que Rashi interpretó, que está escrito cuando levantas después del aumento de la llama. Está escrito cuando están encendidos, como en el ascenso, que deben encenderse hasta que la llama se eleve por sí misma. Deberíamos interpretar que el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, es la luz. Y los seres creados son los kelim, las vasijas, que reciben la luz. Sin embargo, los kelim deben ser adecuados, deben estar limpios para no estropear la luz que se extiende hacia ellos. Como aprendimos, la esencia de la criatura es el deseo de recibir para sí mismo, tal como surgió de Ein Sof, que el Kli, tal como es, carece de corrección. En otras palabras, aunque el Creador creó el deseo de recibir, para desear y anhelar recibir el deleite y el placer que Él quiere dar, todavía faltaba la integridad de sus obras, es decir,
Había vergüenza que los inferiores sentían al recibir la abundancia. Esto se llama la corrección de los kelim, es decir, el mal que se llama separación, debido a la disparidad de forma entre el receptor y el otorgante. Este mal llamado deseo de recibir para uno mismo debe limpiarse. Cuando el kli se limpia del deseo de recibir para uno mismo, será adecuado para recibir la abundancia, llamado deleite y placer. Al igual que en la corporalidad, una persona no verterá vino en una vasija sucia con desperdicios. Primero se debe limpiar la vasija y luego puede recibir la bebida, y no antes. Esto es lo que sucedió con la menorá. La mejora de las velas, cuando se limpiaba la menorá de los residuos de petróleo y carbón, y luego se colocaba el aceite en ellas, nos implica que en el trabajo nuestros cuerpos deben ser limpiados del desperdicio en ellos, que es el deseo de recibir para uno mismo. Posteriormente, el cuerpo puede recibir la luz de la Torá, pero antes de que el cuerpo esté limpio, no puede contener la luz de la Torá. Es muy difícil limpiar el cuerpo del deseo de recibir para uno mismo. Así que todas sus obras serán solo por el bien del Creador, ya que está en contra de la naturaleza inherente del cuerpo. Nos dieron Torá y mitzvot para limpiar el mal que hay en él, para que la luz del Creador pueda estar en él. Como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación al mal, he creado la Torá como una especia. Pero al mismo tiempo, en sí mismo, observar Torah y mitzvot no es suficiente para poder limpiar el deseo de recibir. Requiere oración también. La plegaria es para que sepa que la Torah y las mitzvot que está observando no son por el bien del Creador, sino por el bien del ser creado. Esto significa que dado que quiere purificar su corazón, como está escrito, purifica nuestros corazones para servirte en verdad, se deduce que a través de la plegaria, cuando una persona ora por la purificación del corazón, recordará que la Torah y las mitzvot que una persona observa son por el bien del hombre. En ese momento, ve cómo el mal controla a una persona y no puede salir de su gobierno. En otras palabras, al observar la Torá y las mitzvot y rezar, estos le traen la pureza del corazón. Pero antes de que una persona comience a pensar en la pureza del corazón, piensa que todo depende de él. Es decir, piensa que si quiere hacer cosas solo por el bien del Creador y no para su propio bien, ya que no desea usar estos deseos, depende de él. Esto es así porque una persona no puede apreciar el mal en el cuerpo del hombre. Esto se revela gradualmente, según el trabajo del hombre, cuando quiere revocar el mal que hay en él. Hasta ese punto, el mal dentro de él se revela hasta que llega a sentir que, a menos que el Creador lo ayude, está condenado. En ese momento, una persona comienza a preguntar, ¿por qué hizo esto el Creador? Es decir, por un lado, Él nos dice que debemos tomar una decisión, es decir, detestar el mal, que es el deseo de recibir para nosotros mismos y elegir el bien, es decir, el deseo de otorgar al Creador. Pero al mismo tiempo, veo que no puedo salir del gobierno del deseo de recibir para mí y trabajar para otorgar. La respuesta es que
Solo cuando una persona llega a un estado en el que dice la salvación del hombre es en vano, lo que significa que uno no puede ayudarse a sí mismo y elegir el bien. En otras palabras, cuando una persona ve que este asunto es difícil desde todos los ángulos, entonces la ayuda de arriba viene a él. Y el verso, el que viene a purificarse es ayudado, se hace realidad. Es decir, cuando una persona llega a purificarse y comienza a caminar por el camino de lograr el otorgamiento y desarraigar el mal dentro de él, ve que está fuera de sus manos. En ese momento, el Kli se completa desde la perspectiva del hombre, lo que significa la carencia, cuando se vuelve necesitado del Creador, para que lo ayude a salir del control del mal. Antes de esto, pensó que podía vencer el mal él solo. En ese caso, no necesitaría al Creador y recibiría la purificación del cuerpo, del deseo de recibir, por su propia fuerza. En ese estado, no tenía importancia para la debekut con el Creador, como debería ser. Y esto se considera un defecto. Esto es similar a una persona que recibe una vasija de oro y lo considera una vasija de cobre. Agradece a la persona por ello como uno agradecería a una persona por una vasija de cobre. ¿Qué pena infringiría esa persona al otorgante del regalo, aunque el otorgante no necesita la gratitud que le daría a cambio del regalo? Más bien, la tristeza del otorgante se debe a que el otorgante quiere que el receptor tenga un gran placer. Cuando el receptor siente un gran placer, esta es la alegría del otorgante. De ello se deduce que cuando el receptor no puede apreciar la importancia del regalo, el receptor no está encantado como el otorgante pretendía. Por lo tanto, el otorgante del regalo siente pena. La lección es que cuando el Creador le da algo a una persona, es para disfrutarlo. Sin embargo, una persona no puede apreciar nada de acuerdo con su importancia, sino de acuerdo con la forma en que el receptor lo aprecia. Está escrito al respecto como la ventaja de la luz desde la oscuridad, lo que significa que la oscuridad es como una persona siente la carencia en él. Según la sensación de carencia, más tarde podrá disfrutar la luz. Una vez dije que podemos ver acerca de nosotros mismos que, gracias a Dios, estamos caminando sobre nuestras piernas. Ciertamente disfrutamos el hecho de que podemos usar nuestras manos y piernas, pero ¿dónde está nuestra alegría? Deberíamos estar encantados de tener cosas tan importantes que podemos usar como manos y piernas. Por ejemplo, si tuviéramos que ingresar a un hospital donde hay parapléjicos, uno en la pierna, uno en la mano o en ambas, y les diríamos que tenemos una cura que tan pronto como la tomen, podrán cuidar de ustedes mismos, lo que significa que podrán caminar sobre sus piernas y usar sus manos. ¿Podemos imaginar la alegría que sentirían? Ni siquiera podemos apreciar la verdadera euforia. Se deduce que todo lo que necesitamos para ser tan felices como ellos es la oscuridad. Es decir, si sentimos la oscuridad que ellos sienten, seríamos tan felices como ellos. Ahora la pregunta es, ¿deberíamos estar realmente felices de poder usar nuestras manos y piernas? Lo que significa que es algo importante
y debemos agradecerle al Creador y estar felices por eso. O de hecho, esto es algo pequeño, no digno de regocijarse y decir, ¿cómo lo hacemos? Así es como debería ser. Es decir, no estamos obligados a estar contentos porque no sentimos la importancia del asunto. O quizás deberíamos agradecer al Creador por no ser parapléjico y alegrarnos por esto. Sin embargo, vemos que incluso si hacemos introspección y agradecemos al Creador, no podemos recibir alegría de esto, porque, como se dijo anteriormente, la ventaja de la luz proviene de la oscuridad. Con esto podemos ver por qué la cuestión de elegir lo bueno, es decir, el deseo de otorgar, y odiar el mal es tan difícil. Es porque debemos probar el sabor de la oscuridad. Sin embargo, no se nos debe mostrar la oscuridad como realmente es. Si viéramos la medida del mal dentro de nosotros, escaparíamos inmediatamente del trabajo. Entonces no sentiríamos oscuridad, porque no le importa que el deseo de recibir para sí mismo sea el gobernante, ya que no siente esto como oscuridad. Solo quien trabaja y se esfuerza tanto como puede y tiene ascensos y descensos, puede decir acerca de él que prueba el sabor de la oscuridad, porque no puede sobreponerse a su deseo de recibir para sí mismo. Por lo tanto, los descensos que recibe una persona cuando quiere caminar por el camino de la verdad son vasijas para sentir la ayuda que recibirá. Nosotros tenemos que creer en las palabras de los antiguos sabios que dijeron: quien viene a purificarse es ayudado. Y el hombre tiene prohibido huir de la batalla cuando ve que no avanza. A veces le llegan pensamientos de espías que le dicen que este trabajo no es para nosotros, que se necesitan personas especiales, capaces de ir por el camino de sobreponerse. Y esto le llega a causa de que uno comprende que cada vez debe ver cómo avanza. Pero a uno no se le ocurre que tiene que avanzar alcanzando la oscuridad, la cual es el único cli que uno tiene que conseguir. Como se ha dicho, que este cli se denomina necesidad de llenado. Esto es que si uno no tiene llenado para la carencia, siente que se halla en la oscuridad. Por eso, uno no tiene que decir que no está avanzando en el trabajo, y por eso quiere huir de la batalla, que no es verdad, porque el hecho que ve cada vez cuán lejos está de conseguir la luz, o sea, que el Creador le dé el cli llamado deseo de otorgar, y no puede conseguir el deseo de otorgar por sus propios medios, entonces le llega la sensación de que el mundo se tornó oscuro para él, y entonces llega la luz, es decir, la ayuda de arriba, como está escrito: quien viene a purificarse es ayudado. En consecuencia, en el trabajo, la menorá implica al cuerpo, que el cuerpo debe estar encendido para que brille. Como está escrito, la vela del Señor es el alma del hombre, lo que significa que el cuerpo debe obtener un alma, el alma. En ese momento, el nombre del Creador lleva el nombre de la persona. Como se dijo, la vela del Señor. Cuando el cuerpo está considerado como la vela del Señor, es cuando debemos encenderlo para que brille, que es cuando una persona obtiene el alma, es decir, adquiere el deseo de otorgar.
Esto es considerado como un alma. Como dice el Zohar, el que viene a purificarse es ayudado. El Zohar pregunta, ¿cómo se le ayuda? Y responde, con un alma santa, lo que significa que se le da desde arriba un alma. En ese momento, el cuerpo se llama la vela del Señor, ya que el alma del Creador está vestida en el cuerpo. Es decir, antes de la llegada de la ayuda desde arriba, el deseo de recibir para sí mismo estaba vestido en un cuerpo. Ahora, el deseo de otorgar está vestido en el cuerpo. Sin embargo, hasta que uno obtenga ayuda de arriba, una persona está en la oscuridad. Cada vez que vence e ilumina la menorá, es decir, el cuerpo, para que tenga la forma de todos sus trabajos serán por el bien del Creador, experimenta altibajos. Por esta razón, el versículo llama a la iluminación de la menorá. Cuando levantas las velas, ya que la llama no se enciende tan pronto como se enciende, es decir, durante la superación ilumina el cuerpo y comienza a hacer el trabajo sagrado, pero luego desciende de este grado. Se deduce que cuando una persona enciende la menorá, el cuerpo trabajará para alegrar a su Creador y amar al Creador. Como cenizas de fuego es la llama del Señor. Es lógico pensar que cuando se sobrepone y comienza a caminar por el camino de hacer todo para otorgar, el hecho de que recibió un descenso en medio del trabajo y cayó una vez más en las vasijas de recepción, aunque después se recibe un deseo y anhelo de trabajar para otorgar una vez más, pero nuevamente cae de su grado. Esto se repite hasta que ve que esto es interminable. Por lo tanto, dice, veo que debería haber habido progreso en el trabajo, que esto sería una señal de que el trabajo que está haciendo es para el Creador, lo que significa que logrará lo que quiere, lo que significa que debe hacer todo por el bien del Creador. Sin embargo, él ve lo contrario. Por lo tanto, una persona quiere decir esta cosa que quiero encender la menorá, es decir, el cuerpo no es para mí. De lo contrario, no tendría tales descensos en el trabajo. Por esta razón, el texto nos dice, cuando levantas, y no cuando están encendidas, para decirnos que todo lo que aparece a nuestros ojos cuando nos dedicamos a encender la menorá, todos los estados son ascensiones, son ascensos. En otras palabras, incluso los peores descensos que recibimos durante el trabajo pertenecen a los ascensos, ya que la ventaja de la luz es desde la oscuridad. Esto significa que una persona no puede decir que este trabajo para otorgar no es para él, como ve por sus descensos. El versículo dice acerca de esto, cuando levantas las velas para decirnos que todo se considera un ascenso. Por lo tanto, uno no debería decir que esto no es para él, sino para personas más talentosas. Para saber más que este es el orden del trabajo de otorgamiento, el verso viene y dice, esta fue la obra de la menorá, el trabajo forzado. Está escrito en Midrash, cuando levantas la mano de obra de la menorá. ¿Cómo fue? Cuando Moshe subió, el Creador le mostró en la montaña cómo él haría el tabernáculo.
Cuando el Creador le mostró la mano de obra de la menorá, Moshe quedó perplejo. El Creador le dijo: mira, lo hago delante de ti. Aún así, Moshe estaba perplejo al respecto. Él dijo: la menorá está hecha de trabajo forzado, lo que significa que es muy difícil de hacer. El Creador le dijo: tira el oro al fuego y la menorá se hará sola. Como se dijo, la mano de obra de la menorá fue trabajo forzado. Rashi interpreta el verso: esta fue la creación de la menorá. Fue hecha por el Creador. Deberíamos entender lo que implica para nosotros en el trabajo que era difícil hacer la menorá. La menorá indica al cuerpo, que el cuerpo debe estar iluminado para hacer el trabajo sagrado, tal como una menorá está iluminada para que funcione en la corporalidad. Sin embargo, esto es muy difícil porque para trabajar por el bien del Creador y no por el propio bien, está en contra de la naturaleza. Por lo tanto, Moishe lo encontró difícil. Es decir, ¿cómo podría decirle a todo Israel que deberían hacer el trabajo de la menorá, que debe estar encendido enfrente de la menorá, donde enfrente de la menorá es el Creador? En otras palabras, el Creador es el que está delante de una persona. Como está escrito, el Señor está siempre delante de mí. Cuando el cuerpo está iluminado, no debe brillar para sí mismo. Cuando el cuerpo está iluminado, no debe brillar para sí mismo. Más bien el cuerpo debe brillar por el bien del Creador. Esto se llama: las 7 velas brillarán enfrente de la menorá, donde las 7 velas son los 6 días de trabajo y el sábado. Esto significa que el cuerpo debe brillar a la luz del alma. Como en la vela el Señor es el alma del hombre, donde todo debe estar enfrente de la menorá, lo que significa que no debe ser por su propio bien, sino por el bien del Creador. Con esto debemos interpretar realmente desconcertante por qué el Creador dijo: esta fue la mano de obra de la menorá, un trabajo de oro forzado. Es decir, ¿por qué el Creador dijo trabajo forzado? Lo que significa que hacer la menorá debería ser difícil. Deberíamos interpretar que este es el significado de lo que nuestros sabios dijeron cuando el Creador le mostró la obra de la menorá. Moshe quedó perplejo. Es decir, preguntó por qué el Creador lo hizo tan difícil. Deberíamos responder a esto con lo que se dijo anteriormente, como la ventaja de la luz desde la oscuridad. Y es por eso por lo que hizo la menorá deliberadamente difícil, para que saboreen el sabor de la oscuridad y sepan la importancia de acercarse al Creador al darles Él vasijas de otorgamiento. Sin embargo, Moshe preguntó: ¿es cierto que debe haber oscuridad para distinguir entre luz y oscuridad? Sin embargo, dado que no pueden salir del control del deseo de recibir, ¿cuál es el beneficio de que sea difícil? Es cierto que probarán la oscuridad, pero nunca podrán salir a la luz. Por lo tanto, nunca serán recompensados con la ventaja de la luz desde el interior de la oscuridad. En otras palabras, recibirán oscuridad, pero ¿cómo serán recompensados con la luz? Es decir, con vasijas de otorgamiento. Deberíamos interpretar que es sobre esto que vino la respuesta del Creador.
El Creador le dijo, tira el oro al fuego y la menorá se hará sola. Esto significa que es cierto que el Creador estuvo de acuerdo con Moshe, en que el hombre no puede obtener vasijas de otorgamiento para sí mismo. Y su pregunta, ¿cómo entonces obtendrán vasijas de otorgamiento? Les dijo, tira el oro, lo que significa el deseo de recibir, que se llama Sehav. En hebreo, da esto, pero también Sahav, oro. En otras palabras, solo si quieren tirar el deseo de recibir para sí mismos la menorá, que significa el cuerpo, por lo que brillará enfrente de la menorá, y enfrente de la menorá es el Creador. Esto significa que la menorá se hará sola. Sin duda, el Creador ciertamente puede dar a una persona vasijas de otorgamiento, como le ha dado al hombre vasijas de recepción. Este es el significado de lo que Rashi interpretó sobre el versículo «Esta fue la obra de la menorá». La pregunta es, ¿quién hizo la menorá? A través del Creador, fue hecha por sí mismo. De ello se deduce que uno no debe mirar los descensos que tiene, ya que todo se considera ascensos, como está escrito, cuando levantas.